Hay una pregunta que seguro que mucha gente se hace. ¿Por qué, a pesar de tomar la medicación correctamente, la presión arterial se niega a bajar? Es una situación increíblemente frustrante y, la verdad, muy común. Pues bien, hoy vamos a desvelar este misterio, el de la hipertensión resistente, y vamos a descubrir quiénes son esos saboteadores que se esconden en nuestro día a día. Esta frase resume a la perfección esa sensación de impotencia que sienten tantas personas. Se siguen las indicaciones, se toman las pastillas, pero el número en el tensiómetro sigue ahí arriba, peligrosamente alto. Es que es como intentar llenar de agua un cubo que tiene un agujero. Por más que te esfuerces, el resultado no llega. Vale, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué sucede esto? ¿Son los medicamentos que quizá no son lo bastante potentes? ¿O es que hay algo más, algo que se nos está escapando? Bueno, la respuesta, y esto es lo interesante, es a la vez más compleja de lo que parece, pero también está mucho más a nuestro alcance de lo que pensamos. Vamos, que esto va a ser una investigación en toda regla. Venga, pues vamos a ello. Empecemos a desentrañar este misterio de la presión alta. Vamos a plantearlo así. Tenemos una víctima clara, que es nuestro sistema circulatorio. Y tenemos que encontrar a los culpables, a esos que actúan casi en la sombra, saboteando todo el trabajo que hacen los medicamentos. Y aquí llega la primera gran pista de nuestra investigación. Porque, ¿saben? El fallo suele ser que buscamos la solución en el sitio equivocado. Pensamos en el botiquín, en otra pastilla, cuando en realidad la clave, la raíz del problema está en nuestra despensa, en la cocina, en nuestro día a día. Son esos hábitos los que pueden estar creando un ambiente, por así decirlo, que lucha en contra de lo que las medicinas intentan arreglar. Bien, ahora vamos a identificar a los primeros sospechosos, y lo curioso es que se esconden a plena vista. Están ahí, en nuestros platos, todos los días. Vamos a hablar de 3 culpables principales, que además no actúan solos, sino que forman una especie de equipo muy peligroso para la salud de nuestras arterias. El primer culpable, la sal. A ver, ¿cómo actúa? Cuando hay un exceso de sal, el cuerpo, para compensar, retiene líquidos. Más líquido significa más volumen de sangre circulando y, claro, más presión. Pero la cosa no acaba ahí, el daño es más profundo. A la larga, ese exceso de sodio hace que las paredes de las arterias se vayan endureciendo, se vuelvan rígidas. Imaginen una manguera de goma que con el sol y el tiempo se queda tiesa, dura. Pues algo parecido. Pierden esa flexibilidad que necesitan y así a los medicamentos les cuesta muchísimo más hacer su trabajo. Hablamos de una recomendación de no pasar de unos 6 gramos de sal al día. 6 gramos. Suena bastante, ¿no? Pues el problema es que la mayoría de esa sal no es la que echamos con el salero. El verdadero peligro es la sal oculta, la que viene ya en los alimentos procesados. Embutidos, quesos, salsas de bote, platos precocinados, incluso en el pan. Es que sin darnos ni cuenta, es increíblemente fácil acabar consumiendo el doble o hasta el triple de lo que deberíamos. Vamos con el segundo sospechoso, el azúcar. Y ojo, que no es solo el azúcar que le echamos al café. Hablamos también de los carbohidratos refinados, como el pan blanco, el arroz blanco, la pasta. Cuando comemos estas cosas, el nivel de glucosa en la sangre sube de golpe. Y el cuerpo, para manejar esa subida, libera mucha insulina. Y aquí está la clave del asunto. La insulina, aparte de su trabajo con el azúcar, tiene otro efecto. Hace que los vasos sanguíneos se contraigan, que se estrechen. Y claro, si se estrechan, la sangre tiene más difícil pasar y ¡zas!, la presión sube. Y para completar el trío, el tercer miembro de esta banda, los aditivos de los alimentos ultraprocesados. Aquí entran un montón de cosas: conservantes, colorantes, potenciadores del sabor, un montón de sustancias químicas que para nuestro cuerpo son como extraterrestres, no sabe muy bien qué hacer con ellas. Toda esta carga química es un trabajo extra agotador para los riñones y además puede dañar el revestimiento de los vasos sanguíneos, justo los 2 sistemas clave que regulan la presión. Así que, resumiendo, ya los tenemos. El trío peligroso: exceso de sal, exceso de azúcar y alimentos procesados. Y lo peor es que actúan sigilosamente, día a día, sin que nos demos cuenta. Van creando un estado de tensión constante en todo el sistema circulatorio y contra eso, una pastilla sola, a largo plazo, pues no puede luchar. Vale, ya hemos identificado a los culpables que vienen de la comida. Ahora, nuestra investigación tiene que pasar a la siguiente fase. Vamos a centrarnos en el órgano que está, digamos, en el centro de todo este lío: el riñón. Piensen en él como el gran director de orquesta de la presión arterial. Sí, un centro de mando. El riñón es el que está constantemente filtrando toda la sangre. Es el que decide, cuánta agua retenemos, cuánta sal expulsamos, y al hacer eso está ajustando al milímetro el volumen de sangre y, por lo tanto, la presión. Es un sistema de regulación, increíblemente preciso y sofisticado. Ahora, la pregunta es,
¿Qué pasa cuando a este centro de mando tan sofisticado lo bombardeamos cada día con ese exceso de sal, de azúcar y de productos químicos? Pues lo que pasa es que lo saturamos, lo sobrecargamos de trabajo. El riñón se ve completamente desbordado y su habilidad para regular la presión pues se debilita. Y esto es fundamental, porque muchos de los medicamentos para la hipertensión actúan precisamente a través del riñón. Si el riñón está saturado y no funciona al 100%, el medicamento pues pierde gran parte de su efecto. Y ojo, porque el cuerpo suele mandar señales de aviso. Por ejemplo, la hinchazón en los tobillos o en las manos, lo que se conoce como edema, eso puede ser una señal de que los riñones no están gestionando bien los líquidos. O esa fatiga constante, ese cansancio que no se va ni durmiendo bien, también puede ser una pista de que los riñones están trabajando a marchas forzadas. Y por supuesto, si se notan cambios en la frecuencia para ir a orinar, sobre todo si hay que levantarse mucho por la noche, son pistas, pequeñas pistas que es importante no pasar por alto. Pero la historia no termina con la comida. El misterio se complica un poco más. Ahora tenemos que abrir el foco de la investigación e incluir otros factores de nuestro estilo de vida que también están metidos en esto. Hablemos de un factor clave, la grasa visceral. Esta es la grasa que se acumula por dentro, alrededor de los órganos. Y es importante saber que no es una grasa quieta, no es un simple almacén. Al contrario, es un tejido muy activo que está todo el rato soltando a la sangre unas sustancias que provocan inflamación. El resultado es que el cuerpo vive en un estado de inflamación crónica, muy ligera pero constante, y esa inflamación irrita las paredes de los vasos sanguíneos, contribuyendo también a que la presión suba. Pensemos en dos escenarios opuestos. Por un lado, tenemos los hábitos que permiten al cuerpo descansar y repararse, dormir bien, comer a horas más o menos regulares, mantener el estrés a raya. Y por el otro lado, tenemos los hábitos que nos desgastan. No dormir lo suficiente dispara las hormonas del estrés como el cortisol. Cenar muy tarde obliga al cuerpo a hacer la digestión cuando debería estar descansando. Y el estrés crónico mantiene los vasos sanguíneos contraídos casi permanentemente. Es como si el cuerpo estuviera viviendo en un estado de alerta que nunca se apaga. Bueno, ya hemos puesto sobre la mesa a los culpables, hemos visto cómo actúan, así que ha llegado el momento de hablar de la solución. Y lo más interesante es que la solución no va tanto de añadir algo nuevo, sino más bien de quitar lo que sobra. Es que la lógica aquí es aplastante. Si el problema se ha generado desde dentro, por nuestros hábitos, no podemos pretender que una solución que viene de fuera, como una pastilla, lo arregle todo por sí sola. La medicación es crucial, por supuesto, es una red de seguridad indispensable. Pero la solución de verdad, la que va al origen del problema, tiene que venir de un cambio en esos mismos hábitos que lo han causado. Y aquí es donde una estrategia muy interesante puede entrar en juego, el ayuno intermitente. Y es muy importante entender esto bien. No se trata de una dieta para perder peso y ya está. Hay que verlo más como una herramienta para la salud. La idea es muy simple. Consiste en organizar el día para tener ventanas de tiempo en las que no comemos. ¿Para qué? Para darle al cuerpo un descanso, un respiro al sistema digestivo, para que toda esa energía que se gasta en digerir se pueda usar para otras cosas, como reparar y reequilibrar el sistema. Y fíjense en los beneficios, porque son muy lógicos. Al darle ese descanso a los riñones, les damos la oportunidad de recuperarse de esa sobrecarga de trabajo y de volver a hacer su función de regulación mucho mejor. Como no se está comiendo constantemente, los niveles de insulina se mantienen estables, y así evitamos esos picos que estrechaban los vasos sanguíneos. Y por último, este descanso digestivo ayuda a reducir esa inflamación general del cuerpo, lo que alivia muchísimo la tensión en las arterias. Es decir, ataca directamente a las causas raíz que hemos estado viendo. Al final, la medicación es como un copiloto, una ayuda fundamental en el viaje. Pero la persona que conduce, la que está al volante de la propia salud, es cada uno. La información que hemos desgranado hoy es como un mapa, nos da las herramientas para poder empezar a tomar el control. Tener una hipertensión que no responde bien al tratamiento no tiene por qué ser una sentencia para siempre. Si empezamos a cambiar lo que ponemos en el plato y cómo organizamos nuestro día a día, podemos, poco a poco, ir desactivando a esos saboteadores silenciosos y así permitir que nuestro cuerpo, siempre con el apoyo de la medicina por supuesto, pueda por fin recuperar el equilibrio. La decisión de empezar, esa está en nuestras manos.